Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Teoría Relojera. Y ya hemos terminado con el tema de los trenes de rodajes y los engranajes y pasamos a adentrarnos en el mundo del escape, como ya anuncié en la pestaña comunidad. Y podemos empezar en este primer vídeo con un tema de generalidades y componentes de lo que es el escape. El escape tiene como función mantener y contar las oscilaciones del péndulo o del volante del reloj. Para funcionar, el escape recibe la energía que proporciona el barrilete, que pasa a través de todo el tren de rodaje y deja escapar periódicamente una parte de esa energía motriz para devolver al órgano regulador la que pierde por las resistencias pasivas. Esto es por el rozamiento, que aunque las piedras estén lubricadas, siempre existen unos pequeños rozamientos, y de lo que se encarga el escape es de devolverle esa pequeña energía que va perdiendo. Por lo cual el escape distribuye energía, lo que implica que es un órgano distribuidor. El escape también lleva a cabo el contacto con el órgano regulador, esto es con la zona del volante, ¿no? La influencia del escape es importante, ya que los escapes tienen que estar diseñados de manera que perturben lo menos posible al órgano regulador, o sea que influyan lo menos posible. El escape impone al tren de rodaje un movimiento intermitente, como ya veremos. Si nos centramos en lo que son los principales tipos de escape, vamos a tener que, según las condiciones en las que el órgano regulador realiza el ángulo de alzamiento y sobre todo el ángulo suplementario, los escapes se clasifican en tres categorías principales. Entonces nos vamos a encontrar escapes de retroceso, que la rueda de escape realiza un ligero movimiento de retroceso durante el periodo de parada, y como ejemplo podemos tener el escape de varilla o rueda de encuentro, que aquí en España se conoce como escape de rueda catalina. Luego tenemos escapes de reposo en contacto, que aquí un órgano regulador del escape es solidario con el órgano regulador, y ese está en contacto permanente con la rueda de escape durante el periodo de parada. Por ejemplo, tenemos el escape de cilindro, que ahí podéis ver en la ilustración. Y por último tenemos los escapes libres, que aquí en este caso la rueda de escape y el áncora se mantienen en reposo mientras que el órgano regulador realiza libremente el arco suplementario. Los ejemplos más claros que tenemos aquí pues son el archiconocido escape de áncora suizo y el escape de cronómetro. Los escapes de retroceso y escapes de reposo alteran notablemente el isocronismo, el órgano regulador de volante espiral. Por tanto, estos relojes los relojes que incorporan este tipo de escape son menos precisos. Actualmente no es nada desconocido que el escape de áncora suizo es el más utilizado en relojería, ya sea de relojería suiza, japonesa o de otras zonas. Al final ha sido el sistema que se ha impuesto. Bueno, ahora sí ya entramos a hablar de los componentes de un escape de áncora suizo. Y tenemos que empezar hablando de lo que es el conjunto. Se denomina conjunto surtido a los elementos básicos que componen un escape. El conjunto de escape de áncora suizo está compuesto por tres elementos principales, que son una rueda, el áncora propiamente dicho y un platillo, el cual está asociado al volante.
Así pues, si vemos la ilustración, tenemos que la rueda remachada al piñón de escape, tenemos que está formada por lo que son los dientes, la llanta, el brazo y el cubo o centro. Si pasamos a la áncora, esta está embutida en una tija. Y si otra vez vemos la ilustración, veremos que se compone de una varilla, un brazo de entrada, un brazo de salida, la paleta de entrada y la paleta de salida, y en el otro extremo tenemos la horquilla, que a su vez tiene el cuerno de entrada, el cuerno de salida y el dardo. Y exteriormente, para limitar su movimiento, tenemos la clavija de limitación de entrada y la clavija de limitación de salida. Luego, si ya nos centramos en el platillo, que está, que a veces puede ser un platillo simple, está embutido en el eje del volante, tenemos si vemos la sección transversal, tendremos el platillo grande, en la parte de abajo tendremos el platillo pequeño. En el platillo grande está insertada la elipse y en el platillo pequeño tenemos una muesca, que ahora veremos para qué sirve esta muesca. Si pasamos a ver en detalle cada parte de lo que es el escape, empezaremos a centrarnos en la rueda de escape. La rueda de escape de áncora está remachada o embutida en el último piñón del rodaje contador. No sé si lo comenté, pero el rodaje contador termina en el piñón del móvil de escape. Los dientes son característicos, tienen como forma de talón, y sus planos funcionales se denominan de la siguiente manera. Como si nos apoyamos en la ilustración, tenemos que un plano AB, que se denomina el plano de reposo, el plano BC, que es el plano de impulso, el punto B, que sería el pico de reposo, y el pico C, y el punto C, que sería el pico de impulso. Aquí hay que reseñar que el plano BC es el plano que se suele lubricar. Generalmente se suele utilizar para esta lubricación una grasa sintética, el Moebius 9415, que es específica, solamente se utiliza para lubricar esta parte en concreto. Luego, si pasamos a ver partes de la áncora, veremos que la áncora está formada en un extremo por dos brazos entallados en los cuales se ajustan las paletas. Y en la paleta nos encontramos diferentes partes con nombres específicos, que son el plano AB, que es el plano de reposo, que es donde topa con la rueda, el plano BC, que es el plano de impulso, el plano CF, que sería el reverso de la paleta, y después tendríamos el punto D, que es el punto de reposo, el B, que es el pico de reposo, y el C, que es el pico de impulso. Aquí, obviamente, el plano de impulso también está lubricado por su contacto con el plano de impulso de la rueda de escape, y se utiliza la misma lubricación. De hecho, para lubricar es muy fácil poner una gotita en este plano e ir moviendo la áncora para ir lubricando todos los dientes. Cada 3 o 4 dientes volvemos a poner una muy pequeña cantidad, volvemos a mover la áncora y así vamos lubricando todos los dientes para asegurarlo. Aunque otras veces simplemente se pone una gota y por el simple movimiento podemos hacerlo en marcha y ya se lubrican todos, pero hay diferentes, por decirlo de alguna manera, diferentes escuelas de lubricación en este sentido. Normalmente el áncora está embutida en la tija de la áncora, que a su vez estará sujeto esta tija estará embutida en los rubíes del puente y de la pletina. Antiguamente estaba atornillada o remachada. En el lado opuesto de las paletas de la áncora, en
esta termina, o sea, mejor dicho, en la parte opuesta de la áncora, en un lado teníamos las paletas y en el otro lado tendremos lo que es la horquilla, que está unida al cuerpo de la áncora mediante una varilla. La horquilla la forman tres partes principales, que es la horquilla de entrada, o sea, la entrada de la horquilla, mejor dicho, en la que se introduce la elipse para realizar las funciones. Después tenemos dos cuernos y un perno, que recibe el nombre de dardo. Respecto al dardo, tenemos unas clases más habituales, unas tipologías muy habituales, que suelen ser el dardo de clavija cónica embutido en un perno, el dardo remachado a la horquilla y después una clavija embutida perpendicularmente en el plano de la horquilla. Este sistema es para platillo simple y lo suelen utilizar los relojes muy planos, más que nada para ahorrar espacio, entonces son calibres muy finitos y ahorran espacio por todos lados. Luego, finalmente, si pasamos al platillo, el platillo es una pieza de acero, latón o lucidur, que es una aleación de cobre, berilio y níquel, que consta generalmente de dos discos unidos entre sí por un cañón, para el sistema de doble platillo. Las diferentes partes del platillo, si vemos la sección, tenemos la parte A, que es el platillo grande. En la parte de abajo tendremos el platillo pequeño. Y en el platillo grande va embutida la clavija de platillo o elipse, y en el platillo D hay una muesca a la altura de la elipse para que se pueda mover ahí el dardo. En los relojes planos, como he comentado, se utiliza el platillo simple más que nada para ahorrar espacio. En ocasiones esta clavija está embutida directamente en el volante. En este caso, o sea, lo que es la elipse está directamente embutida en lo que es el volante. En este caso, el eje del volante fresado, o sea, hace las veces de esto, del platillo. En el platillo grande lleva lo que es la elipse, y una muesca practicada en la periferia del platillo pequeño permite el paso del dardo. Normalmente la clavija del platillo, o sea, lo que es la clavija o la elipse, o también conocida como piedra de impulso, es de rubí sintético, por el tema de rozamientos y tal. Y las secciones, aunque la más habitual es esa semicircular, también no es raro encontrarse con secciones triangulares, o sea, con un prisma triangular. Y esas son las partes de lo que sería el escape. Después tendremos lo que son la disposición y punteo del escape. Y esto es que tenemos, según la disposición de la áncora, podemos tener que si el centro de lo que es los centros de los elementos los podemos encontrar alineados sobre una recta, que está muy típico en la relojería suiza, o formar un ángulo alfa, generalmente de 90 grados. Cuando tenemos este tipo de lo que es de áncora, se suele conocer como paleta de Glasshutter. Luego pasamos a ver lo que son los punteos, que si nos fijamos en la ilustración, la distancia de los centros O sub 1, O sub 2 y O sub 2, O sub 3 deben estar definidas según las dimensiones precisas llamadas punteos. La fabricación de piezas que componen el conjunto presenta cierta dificultad, ¿no? Ya que cada punteo exige unas dimensiones definidas y precisas. Ya estamos, hay que recordar que aquí estamos hablando de tolerancias de décimas de milímetro e incluso centésimas de milímetro. Por tanto,
y aquí viene lo del tema de las normas, conviene utilizar normas para, digamos, unificar, centralizar y actualizar al máximo la fabricación de estos componentes. Además, la utilización de las normas permite colocar con precisión las clavijas y paredes de limitación, así como los orificios que suelen haber en la pletina, que son orificios de observación, para poder observar las funciones de la rueda de escape, poder lubricar las diferentes partes, las paletas del áncora, y sobre todo es para un tema de control estos orificios. Diremos que un puntero es equidistante cuando la distancia entre centros tiene el mismo valor, como podemos ver aquí en la ilustración. Los punteros equidistantes los solemos encontrar con ruedas de escapes de 20 o 21 dientes, mientras que si los escapes son de ruedas de 15 dientes, no son equidistantes. Luego nos encontramos finalmente que el áncora, cuando se mueve, lo que es la varilla, suele tener unas limitaciones de movimiento. Entonces el desplazamiento angular del áncora está limitado por las paredes de limitación o por clavijas de limitación. Las paredes de limitación suelen estar fresadas o recortadas en la pletina o directamente en el puente del áncora. Los relojeros de Ginebra las suelen llamar étucot. Después tenemos lo que son las clavijas de limitación. Las clavijas de limitación están embutidas en la pletina, son como dos pequeños postes que, según la posición del escape en la pletina, la clavija de limitación que se encuentra más al interior del movimiento se llama clavija interior, que está en la ilustración marcada como G1, y la clavija que está más hacia el exterior se llama clavija exterior, obviamente, que está marcada como la G2. La línea que ves circular abajo, digamos que sería el límite de lo que es la pletina, para que nos situemos. Hay una cosa que hay que puntualizar, que cuando estamos hablando de acabado, es la operación que consiste en poner a punto las funciones del escape. Estas operaciones pueden ser retoque en la distancia de paletas y ajustes varios que se suelen hacer. En ocasiones la puesta en funcionamiento del acabado de la pieza es más sencillo si utilizamos clavijas de limitación que paredes, por razones obvias de manipulación y de colocación de la pieza. Lo que pasa es que en las cadenas de montaje actuales la precisión de las fornituras permite suprimir buena parte de estas operaciones de acabado. En este caso, las paredes de limitación suelen garantizar una mayor precisión en el funcionamiento de lo que es el escape. Y bueno, y aquí ya con esto podemos dar por concluido esta primera presentación, por decirlo así, de las diferentes partes que conforman el escape. Y en el siguiente vídeo ya vamos a empezar a analizar las diferentes funciones de escape del áncora suizo, que es prácticamente el 99% de los escapes que nos vamos a encontrar hoy día en relojería, sobre todo en relojes de pulsera, que es, de los diferentes tipos de escape ha sido el que finalmente se ha impuesto en lo que es la industria mundial hoy día. Pues bueno, esperando que os haya sido interesante este vídeo presentación de lo que es el escape. Como siempre, dejadme las dudas en la caja de comentarios, darle a like, compartid si os es interesante el vídeo y nos vemos en la próxima entrega. Un saludo.